El protagonista de esta historia es un hombre llamado Kang, y se propone encontrar a un hombre que parece ser un criminal, quien ya había sido destruido por 3 criaturas. Estas criaturas decidieron atacar a Kang al verlo, sin darse cuenta que estaban al borde de la muerte. Más tarde, el personaje principal llega a lo que parece ser un campamento, donde menciona la presencia de las 3 criaturas de rango A y le reporta la muerte del criminal. Su compañero está sorprendido por esta información, porque esos monstruos pueden derrotar fácilmente a los jugadores en el modo difícil, pero Kang los derrotó, lo que hace que su compañero se pregunte si Kang es realmente el jugador del modo fácil, ya que hay jugadores en ese mundo que se dividen en 3 niveles de dificultad: fácil, normal y difícil. El hecho de que Kang, un jugador de modo fácil, no solo derrotó a las 3 criaturas, sino que resultó ser más poderoso que los jugadores de rango difícil, está más allá de la comprensión de cualquiera. Estas criaturas pueden derribar fácilmente a un jugador de rango duro. Durante la cena, Kang y su acompañante escuchan un ruido fuera de la tienda. Resulta que un nuevo jugador ha surgido del laberinto y, como muchos otros, no puede aceptar o comprender el hecho de que el área ahora está siendo peligrosamente superpoblada con criaturas peligrosas. Muchos de los que emergen del laberinto se vuelven locos por esta verdad. Shang Tsung, recién llegado del laberinto, es una de esas personas. Al negarse a aceptar la realidad y demostrar violencia, Kang lo desafía a un duelo. Chan se burla de Kang ya que la diferencia de fuerza entre un jugador del modo difícil como lo era él y el de uno de modo fácil es considerable, incluso le advierte que podría matarlo de un solo golpe, pero este acepta. Así es como Chan potencia su arma y comienza el duelo. Cuando sus espadas chocan, se escucha un estruendo ensordecedor y una gran cantidad de fuego se libera, pero Kang sale ileso. Luego es el turno de Kang, quien lanza un puñetazo que, aunque golpea a Chan, solo le provoca un rasguño. Sin embargo, Kang redirige toda la defensa de Chan en forma de un contraataque, enviándolo directo al suelo y haciendo que este choque contra el pavimento. Ahora herido y obligado a escuchar, Chan tuvo que aceptar la realidad de que la Tierra tenía frente a él. El mundo era como lo conocíamos hasta hace unos años, cuando apareció una grieta en el cielo y cientos de criaturas descendieron de ella con la intención de erradicar la humanidad. En ese momento, todos vieron una pantalla azul que se parecía a la interfaz de un videojuego. En ella se presentaban 4 opciones: el modo fácil, el modo normal, el modo difícil y modo solitario. Una vez que hicieron su elección, fueron teletransportados a un lugar conocido como el laberinto, donde se encontraron con monstruos diferentes con diferentes grados de fuerza. No podían abandonar ese lugar hasta que hubieran destruido todas las criaturas de allí. Entonces podrían regresar a la Tierra. Cuando los humanos emergieron del laberinto, habían desarrollado una fuerza y habilidades extraordinarias, siempre dependiendo del modo que hubieran elegido. No se sabe exactamente cómo pasa el tiempo dentro del laberinto o por qué las cosas salen como salen. Después del enfrentamiento entre Kang y el jugador nuevo, el compañero de Kang le preguntó cómo había podido derrotar a tal adversario, preguntando también qué habilidades utilizó. También le cuestionó cómo es que tiene tantas habilidades, a lo que Kang le respondió que fue trabajando arduamente en el laberinto. Justo después aparece una chica llamada Lee Tae-young, quien estaba recién salida de una expedición. Kang toma la decisión de ir a casa de Lee después de conocerla. Al entrar se da cuenta que esta está llena de magníficas obras de arte. Kang critica este hecho porque, en su opinión, hay cuestiones más apremiantes en el presente que invertir dinero en las artes. Sin embargo, Lee cree que los pasatiempos y las actividades de ocio son cruciales en situaciones como esta. Lee menciona a Kang como un ejemplo de un hombre débil que se convierte en un jugador duro. En ese momento, ella le despliega su interfaz para mostrarle sus estadísticas como jugadora, donde se puede observar que su nivel es de 258. Como todo un hombre orgulloso, Kang no se siente avergonzado ante la jugadora más poderosa del mundo y a petición de ella, él muestra su interfaz, en la que se lee: Kang Tae-sang, nivel 57, poder 1021, maná 820, fuerza 105, inteligencia 100, agilidad 98, ataque 49, defensa 58. Ella lo menosprecia llamándolo terriblemente débil. Kang le pregunta si desea pelear, pero ella solo busca confirmar los rumores de que Kang es tan solo un jugador del modo fácil. Las estadísticas de Kang eran altas para un jugador del modo fácil, pero aún así, los jugadores del modo difícil lo superaban 10 veces.
dado que en este mundo cuando una persona logra completar el laberinto y regresa a la Tierra, sus estadísticas dejan de aumentar en consecuencia, su crecimiento se detiene y se vuelve imposible aumentar de fuerza. Es totalmente increíble que Kang sea de un nivel tan bajo y sea capaz de empuñar tanto poder. Lee elige atacar a Kang con la fuerza, la defensa y la precisión mejoradas que obtuvo en el laberinto, pero ni siquiera puede rasguñarlo porque, si bien las estadísticas del jugador aumentan de acuerdo con la dificultad del laberinto, las habilidades del jugador no lo hacen. Un jugador puede desarrollar tantas habilidades como consiga adquirir, sin importar el modo del laberinto. Lee siguió preguntándose cómo había adquirido Kang tantas habilidades a pesar de haber viajado en el mismo laberinto que los demás jugadores. Kang tenía más de 230 habilidades, lo que le llevó a Lee a preguntarse si Kang se había entrenado en lugar de simplemente intentar navegar por el laberinto. Además, Lee insinúa que sus habilidades eran un desperdicio, dado que Kang tiene habilidades extremadamente poderosas y la mayoría de los jugadores usan sus habilidades en función de sus estadísticas. Si solo hubiera elegido el modo difícil o incluso el normal, la humanidad habría tenido más posibilidades de sobrevivir contra las criaturas. Sin embargo, Kang no ha usado ni siquiera una pequeña parte de sus 230 habilidades, porque la mayoría de ellas requieren estadísticas altas que él no tiene. Kang, sin embargo, ya no estaba interesado en discutirlo, pero Lee tenía una buena razón para hacerlo. Resulta que una nueva oleada de monstruos se acercaba. Había docenas de monstruos de rango A, numerosos de rango D y 2 de rango S entre ellos. Sin embargo, actualmente no había jugadores suficientes para enfrentarlos. Incluso Lee apenas podía lidiar con algunos de rango A. Pronto, la desoladora noticia llegó a oídos de todos en el campamento. Algunos se prepararon para morir, mientras que otros no pudieron contener las lágrimas. Lee se refirió a ello como la próxima tormenta de monstruos, cuando un torbellino y un relámpago violento aparecieron en el cielo. Kang se despidió y hizo un ruido increíble cuando llegó donde estaban los monstruos. Mientras estaba en el aire, localizó a los 2 monstruos de rango S y se dirigió a ellos. Una vez frente a las criaturas, Kang las examinó. Cada una de ellas tenía una vida de 148 millones, lo cual le tomaría años acabarla, mientras que la otra tenía 1,2 millones, pero con muchos mejores ataques. De cualquier manera, comenzó a atacarlas generando un promedio de 40 puntos de daño. Sin embargo, Kang utilizó habilidades que le permitieron multiplicar su ataque de forma exponencial, llegando a causar daños contando en millones. El problema es que, al igual que un videojuego, sus habilidades entraron en enfriamiento y su maná estaba prácticamente agotado por usar tantas habilidades. Habiendo derrotado a uno de los monstruos, solo le quedaba derrotar al siguiente. El problema es que ya no podía usar habilidades y tenía un daño básico de 40. Básicamente, para poder aniquilar a ese monstruo tendría que atacarlo 23.000 veces. Días y noches transcurrieron, hasta que finalmente la criatura cayó. Kang no sabía cuánto tiempo había pasado, pero sospechaba que había transcurrido más de un mes desde que empezó la batalla. Mientras caminaba de regreso al campamento, se encontró con los cadáveres de sus compañeros. Después de su victoria contra los 2 monstruos, su recompensa fue en realidad un castigo: ver a todos sus camaradas muertos. Incluso aquellos que habían elegido el modo difícil yacían apilados entre las rocas. A lo lejos vio a Lee, la única jugadora del mundo que eligió el modo solitario y logró salir viva del laberinto. Sin embargo, a pesar de eso, yacía muerta frente a Kang. El monstruo que la mató también apareció y atravesó a Kang por la mitad, pero una habilidad que él poseía se activó evitando que él muriera, otorgándole 1 minuto de vida. Sin importar cuán herido estuviera, no podía morir, pero el dolor era inimaginable si tan solo no hubiera elegido el modo fácil. Fue lo que se dijo a él mismo en ese momento. Kang sentía una gran rabia. No encontraba posible que sus compañeros, después de superar el modo normal y el modo difícil, hubieran sido tan débiles. Pensamientos iban y venían. Si tan solo se hubiera enfocado en mejorar en lugar de solo completar el laberinto, esto no hubiera ocurrido. Si tan solo hubieran hecho la mitad de lo que él hizo dentro del laberinto, todo sería diferente. Ya no había nada que hacer. Este sería el fin de la humanidad. Mientras Kang se estaba retorciendo del dolor en el suelo, notó que en la mano de Lee había una extraña piedra negra. Al acercarse, se activó una interfaz que le permitía retroceder en el tiempo, y justo antes de morir, Kang la activó. Mientras el mundo a su alrededor retrocedía, recordó aquellos momentos en que sus padres lo denigraban constantemente, cosa que lo llevó a elegir el modo fácil en su vida. Pero ahora las cosas eran diferentes. Conocía su propio valor y talento, así que esta vez tomaría otra decisión. Al recuperar el conocimiento vio la fecha, luego la hora, y se dio cuenta que al día siguiente comenzará a abrirse la grieta donde salieron cientos de criaturas. Comenzarían a arrasar con toda la humanidad.
cambiando todo para siempre. Kang se preguntaba por qué si Lee tenía esa roca con esa habilidad increíble no la había utilizado. Solo faltaban unas pocas horas antes de que apareciera la grieta. Mientras todos celebraban el año nuevo, la ciudad se iluminó al mismo tiempo que la criatura caía del cielo. Fue en ese momento que frente a toda la humanidad apareció por primera vez la interfaz, en la que se leía lo siguiente. Su mundo será destruido y las armas que han desarrollado son inútiles, pero un ser piadoso les ha tenido lástima y le dará a cada uno una oportunidad. Seleccionen la opción que deseen y entren al laberinto. Piedad mis huevetes, solo desean entretenerse, pronunció Kang. La estructura es la siguiente. En el modo fácil hay suficiente comida y refugio en medio del laberinto, incluso una persona débil puede superarlo. En el modo normal es difícil sobrevivir, pero si haces todo lo posible por evitar caer en la desesperación podrás superarlo. El modo difícil te llevará al límite. La comida escasea y prácticamente no hay refugios. En el laberinto los monstruos están dispuestos a sacrificarse con tal de matarte. Por otra parte, en el modo solitario no hay ninguna persona real, solo monstruos y personas hostiles hacia ti así como NPCs. En este modo solo el talento, la sabiduría y la estrategia te permitirán sobrevivir. Kang comenzó a explorar el lugar y recordó que Lee le había dicho que los NPCs eran como personas inteligentes, pero en realidad eran una especie de inteligencia artificial muy avanzadas, casi parecían humanos reales. Al hablar con uno de los NPCs se dio cuenta de que en realidad los NPCs son personas que vienen de los mundos que ya fueron destruidos, y como el ser que creó la interfaz es benevolente, los llevó al laberinto asumiendo el papel de NPC. El guardián de los NPCs le explicó que el laberinto consta de 100 pisos, y que cada 10 pisos el entorno cambia totalmente. También le entregó una espada que parecía a punto de romperse, una muñequera y una armadura desgastada. El guardián vio la sonrisa de Kang luego de entrar al laberinto, y esto hizo que se preguntara si tal vez él podría sobrevivir, ya que muchos habían entrado y nadie había salido con vida, no al menos en ese modo. Dentro del laberinto, Kang recordó otra conversación que había tenido con Lee. Ella mencionó la existencia de un vendedor de objetos muy valiosos. A diferencia de los modos fácil, normal y difícil, donde solo vendían objetos sin valor ni utilidad, sin embargo, como Lee no conocía los otros modos, nunca se enteró de lo que vendía ese individuo era tan valioso. Además, tampoco tenía suficiente oro en ese entonces. Volviendo al presente, vemos a Kang hablando con un anciano al que llaman el viejo rey perdido en el primer piso del laberinto. La tienda en la que se encontraba estaba vacía, pero el dueño de esta le dijo a Kang que si lograba sobrevivir en el primer piso le permitiría ver los objetos que vendía. Kang exploró el primer piso, el cual estaba lleno de pasillos y habitaciones, muy parecido como era el modo fácil. De repente una rata a la que en el modo fácil se había enfrentado, cuando intentaron matarla tuvieron que acorralarla entre varios jugadores por lo que, por lógica en este modo, sería difícil acabar con ella. Kang sabía que si era el primero en acabar con esa clase de criaturas sería recompensado y podría alcanzar su objetivo de convertirse en el jugador más fuerte de ese mundo. Tras predecir los movimientos de la rata y perseguirla, logró atraparla cuando ésta le mordió la muñeca y acabó con ella. Cuando Kang regresó, el vendedor quedó impresionado porque no solo había sobrevivido, sino que también habría traído la carne y la piel de la rata, los cuales eran objetos muy valiosos. Sorprendido e impresionado por tal hazaña, el vendedor estuvo dispuesto a ofrecerle sus mejores artículos a Kang, quien le preguntó si tenía un escudo de buen tamaño. El vendedor le dijo que el escudo tenía un precio de 500 monedas, pero Kang solo tenía la mitad, así que estaba dispuesto a cazar más ratas para conseguir el dinero restante, pero el vendedor decidió regalarle el escudo. Además, Kang sabía que necesitaba adquirir un arma que pudiera causar daño a distancia. Entonces el vendedor le reveló que en medio del laberinto había una fuente que le permitiría sanar sus heridas. Entonces vemos un flashback que revela que, cuando Lee visitó al vendedor, este también le envió la fuente, pero dándole un trato realmente despectivo. También le dejó morir de hambre. Este recuerdo hizo que Kang comenzara a preguntarse por qué el vendedor era tan amable con él. Kang, ahora armado con su escudo, vuelve a atacar a las ratas, consiguiendo en esta ocasión habilidades que solamente se podían adquirir en el piso 20 o en el piso 40 en el modo fácil del laberinto. Realmente la diferencia entre modos del laberinto era demasiado significativa. Kang siguió los indicadores del vendedor al pie de la letra, hasta que finalmente encontró más ratas. Él aplastó a todas y obtuvo varias habilidades al mismo tiempo que aumentaba su poder. No mucho tiempo después, Kang encontró la fuente en el lugar que mencionó el vendedor, y como este era el primero, hasta ese momento, en llegar hasta ella, recibió una bonificación en sus estadísticas.
Al beber agua de la fuente, su cansancio desapareció y se sintió como si hubiera dormido espléndidamente. Sin embargo, su agotamiento mental seguía presente, por lo que decidió descansar un poco. Al abrir la interfaz el día siguiente y revisar el chat de la comunidad, Kang notó que no había estado hablando con nadie, a excepción de los jugadores del modo solitario, y es que en cualquiera de los otros modos podías encontrarte con otras personas y compartir un montón con ellas, mientras que en el modo solitario la única forma de tener contacto con alguien real era a través del chat. Al revisar los mensajes logró ver uno que era una llamada de ayuda. Kang se detuvo a pensar un momento y decidió escribir en el chat la estrategia básica para sobrevivir en el primer piso, con éxito en el modo solitario. Él sabía que tal vez nadie confiaría en el mensaje de un extraño, y menos en un modo tan peligroso, pero con suerte algunos jugadores podrían beneficiarse de esa guía y sobrevivir. Ya se acercaba la hora de partir y Kang sabía que necesitaba comer para no perder energía y mantenerse estable. En el modo solitario, la comida era difícil de conseguir, situación que llevó a muchos a comer alimentos crudos, pero luego desarrollaron enfermedades muy fuertes y peligrosas. Los pocos que sobrevivieron desarrollaron resistencia a esos alimentos. Nuestro protagonista decidió usar la fuente para curar cualquier intoxicación o enfermedad que quisiera formarse. Con el tiempo desarrolló resistencia. Kang sabía que la razón por la que él había logrado desarrollar más de 230 habilidades se debía gracias al estudio que realizó en el laberinto, descubriendo que, al repetir ciertas acciones, estas se recompensan con habilidades. Ahora se enfocaría en desarrollar la siguiente habilidad. Primero se sumergió en el agua hasta casi perder el conocimiento, lo que hizo que lo recompensaran con una habilidad que se llama apnea, la cual le permitía contener la respiración por el doble de tiempo que una persona normal. Kang descubrió que había perdido sus habilidades físicas al regresar en el tiempo, pero sus habilidades mentales estaban intactas. Kang siguió compartiendo varios de los métodos para adquirir habilidades con los jugadores del modo solitario, con la esperanza de que también se fortalecieran y sobrevivieran. Kang notó también que existían habilidades principales que, al parecer, tomarían mucho tiempo de perfeccionar, pero sabía que, si lograba perfeccionar al menos una, en el primer piso del laberinto se le facilitaría la vida. Así que se adentró en el primer piso del laberinto y resistió y esquivó ataques una y otra vez, lo que le llevó a desarrollar una nueva habilidad, la habilidad de bloquear. Pero Kang andaba en busca de una habilidad que nadie más en el mundo había adquirido, y es que, en el laberinto y la interfaz, cuando alguien adquiere una habilidad o logro por algo que nadie más ha hecho, recibe una habilidad equivalente. Por ejemplo, al usar la habilidad apnea mientras luchas con una espada, el sistema recompensa al jugador con la habilidad ataque de apnea. Entonces, ¿cómo se puede obtener una habilidad para resistir ataques fatales? Recibiendo muchos ataques que llevan al jugador al borde de la muerte y bloquearlos. Pero evidentemente nadie quiere estar al borde de la muerte porque pocas personas desarrollaron habilidades orientadas a la resistencia. Pero Kang va por ellas, y para lograr su objetivo se sometería a los ataques de las ratas una y otra vez, esto llevándolo al borde de la muerte. Luego, nuestro protagonista se recuperaría utilizando la fuente, repitiendo este proceso una y otra vez hasta lograr su objetivo. Mientras Kang se recuperaba de sus heridas, se encontró con un caballero cuya identidad no podía recordar claramente. Este caballero lo atacó rápidamente, pero Kang logró defenderse con una velocidad utilizando su escudo, evitando un ataque letal que destruyó parte de la habitación donde se encontraba la fuente. El caballero estuvo sorprendido de que Kang fuera capaz de soportar un ataque de esa magnitud, así que lo puso a prueba. Resultó que este caballero estaba buscando uno de los dioses del laberinto, quienes podrían poner a prueba a los jugadores y recompensarlos. Lo único que Kang sabía al respecto era lo que Lee le había contado. El caballero busca a la diosa Levi, específicamente, a quien, en Lee, en el pasado, encontró casi muerta en ese piso. Kang no sabía si debía mencionarle eso al caballero y no tuvo tiempo para pensarlo, ya que el caballero le preguntó si alguna vez huiría del laberinto. Kang le respondió que no, sin dudarlo. Entonces el caballero se ofreció a enseñarle la habilidad de Levi, como disculpa por haberle atacado. Es importante destacar que, en el mundo del laberinto, cuanto más se utiliza un arma, más se desarrollan las habilidades relacionadas con esa arma. Sin embargo, existe una habilidad que integra todas esas habilidades en una sola. Se llama Airak, la cual fue otorgada al caballero cuando era joven por la misma diosa Levi. Esta habilidad permitía sumar el daño de todas las estadísticas del equipo utilizando como anillos, brazaletes, escudos, espadas, etc. con esta habilidad, y un equipo de alto nivel en el cuerpo entero se convertiría en una arma, que es decir que con solo un golpe de puño, un rodillazo
o cualquier ataque físico se infligiría el daño de todo el equipo. El caballero transmitió su habilidad a Kang con solo tocarlo. De hecho, Kang no sabía que eso era posible. Después de eso, comenzaron un combate de entrenamiento para que Kang pudiera familiarizarse con la nueva habilidad y ponerla a práctica con eficacia. Después de entrenar intensamente durante 2 días con el caballero, Kang se volvió más fuerte y adquirió nuevas habilidades. Estaba satisfecho con el progreso y el caballero también estaba impresionado. Antes de partir, el caballero le pidió a Kang que transmitiera esa habilidad a otros jugadores, pero teniendo cuidado de enseñársela solo a aquellos jugadores que fueran dignos, porque de lo contrario iría él mismo a aniquilarlo. Le dijo que también, si alguna vez descubría algo sobre Levi, se le informara lo más pronto que pudiera. Kang no estaba seguro de revelar la información que tenía la diosa, pero aún así lo hizo. Finalmente le dijo al caballero que sabía dónde estaba la ubicación concreta de Levi, que era a través del piso 48. Como agradecimiento, el caballero le entregó a Kang un anillo de bronce único en su tipo, que tenía una resistencia de más de 20, lo que era 5 veces más fuerte que el escudo. Los días pasaron, por lo que Kang llegó a un punto en el que dejó de acumular experiencia, ya que las criaturas del primer piso eran demasiado débiles para él. Antes de irse, nuestro protagonista decide entrar en la habitación secreta del primer piso. Estas habitaciones se encuentran en todos los pisos y guardan grandes recompensas. La sala secreta del primer piso se encontraba en una habitación vacía, y era una habitación a la que todos podían acceder, pero habiendo movido ciertos ladrillos se abriría la verdadera entrada. Kang aprovechó las trampas de las flechas en la sala secreta para recolectar todas las flechas venenosas que pudieran, ya que estas eran gratuitas. Activó repetidamente la trampa hasta conseguir 100 flechas gratuitas. Tras terminar su misión y regresar a la fuente, revisó sus habilidades mejoradas para luego enfrentarse al jefe final del primer piso que, curiosamente, resultó ser una rata gigante, quien era el jefe en el nivel 10 en el modo fácil. Kang tuvo una ardua, peligrosa e impresionante batalla, hasta que finalmente logró reducir la vida de la rata a 0 y lo derrotó, logrando con esto el nivel 4 con estadísticas sólidas y una amplia variedad de habilidades. Además, se tomó un breve descanso y publicó una nueva guía en el chat de la comunidad, que esta vez se titulaba Guía para superar el primer piso del laberinto. Al revisar el chat, Kang notó un cambio en los mensajes de la comunidad. Las personas del modo fácil publicaban mensajes más desesperados, pero también expresaron gratitud por la guía que proporcionaba Kang. Parecía que el flujo de la historia estaba cambiando. La comunidad se mostraba más unida y animada para enfrentar los desafíos del laberinto. La siguiente parte de la aventura de nuestro protagonista consistió en buscar el herrero del laberinto, quien Lee le había dicho que era una figura clave en su progreso. Más tarde, Kang revisó nuevamente el chat y notó que había varios de mensajes, entre ellos, uno le preguntaba si el autor de las guías seguía vivo ya que sin ellas habrían muerto de hambre. Además, se enteró de que el caballero había matado a varios jugadores. A pesar de eso, la comunidad ahora parecía más unida y animada a luchar en el laberinto. Al subir al segundo piso se encontró con goblins que, aunque eran débiles individualmente, se volvían un desafío cuando eran muchos. Kang utilizó su escudo y con él hizo mucho daño a los goblins. Durante la pelea notó que uno de los goblins llevaba una espada larga y usando su bastón lo redujo todo a cenizas para luego tomar la espada oxidada del goblin. Momentos después, Kang encuentra un altar dedicado al dios Las Kiratas. Cada dios en el laberinto tenía una relación diferente con los jugadores, y aunque la mayoría de ellos los veían como juguetes, Las Kiratas solo buscaba poner a prueba y ver desafíos. Después de aceptar la misión de Las Kiratas, en la interfaz Kang se encontró con un caballero que afirmaba ser un seguidor de él. Sin embargo, el caballero atacó a Kang. Este intentó bloquearlo con su escudo, pero aún así recibió daño. Entonces Kang blandió sus 2 espadas y contraatacó. A pesar de su esfuerzo, la diferencia de fuerza entre ambos era abrumadora, por lo que Kang se vio obligado a huir y utilizar su agilidad para contrarrestar al caballero cuando lo perseguía. Aquí se desarrolla una dura batalla que se centra en Kang esquivando con agilidad al caballero la mayoría de veces, pero este caballero lo superaba en fuerza y logró herirlo de gravedad. Antes de rendirse y cerrar sus ojos, Kang reunió fuerzas e hizo un último movimiento contra su oponente, logrando, a duras penas, acabar con él. Como recompensa por derrotar al caballero, ha subido de nivel y su estado de salud volvió a la normalidad. Además, recibió un arma que le permitiría recuperar salud, también desarrollando la habilidad de volverse más fuerte a medida que el combate se prolongaba. Al terminar, una serie de desafíos del dios rata se desplegaron en la interfaz de Kang. Aunque inicialmente rechazó todas las propuestas ya que no quería ser una marioneta del dios, pero como las solicitudes eran tantas, finalmente aceptó uno de los desafíos, complaciendo así al dios a Kiratas.
Después de esto, Kang se dirige a la tienda del mercado y se sorprendió al ver que ahí tenían la espada del dios Akiratas. Entonces Kang le preguntó al dueño si lo conocía y el vendedor confirmó que sí. Sin embargo, el vendedor le advirtió que no aceptara ningún contrato del dios. Lamentablemente, el vendedor sí tenía un contrato que le imposibilitaba revelar más información, ya que su papel era simplemente el de ser un vendedor. Esta situación dejó a Kang pensando y preguntándose por qué este mercader había hecho un trato. Más tarde, después de hablar un rato con Young, su amigo, a través del chat de la comunidad, regresó al segundo piso para enfrentar al jefe de las ratas. Con los consejos que Lee le había dado en el pasado, además escribió a través del chat de la comunidad que los peligros que les aguardaba a todos los jugadores en los pisos siguientes. También pidió específicamente a Young que, por favor, difundieran toda la información importante con los demás jugadores. Kang continuó avanzando en el segundo piso y acabó con los goblins. Más adelante encontró la tumba de un antiguo guerrero, y al tocarla, el espíritu de este se liberó. En un principio, el fantasma del guerrero no quería revelarle nada a Kang, pero este lo obligó a hablar, logrando que el fantasma le contara que, antes, no existía el sistema ni la interfaz, y reveló que él era un jugador que había avanzado en numerosos pisos del laberinto. Y un día, mientras estaba herido, decidió descansar en ese lugar, pero el jefe del 10º piso llegó y lo mató con un arma que generaba sangrado. Desde entonces, el espíritu había estado atrapado como fantasma y obligado a dar recompensas a los jugadores que pasaban por allí. El fantasma criticó y cuestionó cada acción de Kang y presumió haber llegado al piso 85. Además, le dijo a Kang que era una pérdida de tiempo intentar obtener una nueva habilidad matando goblins, así que ambos hicieron una apuesta. Si Kang conseguía obtener una nueva habilidad matando goblins, el fantasma se convertiría en su marioneta, pero si Kang perdía, tendría que obedecer al fantasma en todo lo que éste quisiera. No mucho tiempo después, Kang ganó la habilidad de combate forzado, lo que le permitía enfrentarse cara a cara con solo una criatura, sin importar cuántas hubiera en la zona. Juntos, Kang y el fantasma se adentraron en el segundo piso hasta llegar a la sala secreta, donde, al igual que en el anterior piso, el techo estaba cubierto de lanzas. Además, el suelo era falso y desaparecía al tacto. Nuestro protagonista rompió las lanzas y evitó el suelo falso con sus habilidades, cosa que el fantasma no podía creerlas. Las habilidades de Kang lo habían dejado en shock. La recompensa de este piso consistió en un anillo que producía agua y aumentaba el maná de Kang, pero este se dio cuenta de que el fantasma, a pesar de haber llegado al piso 85, no conocía la piedra de la que él había utilizado para regresar en el tiempo, y esto lo hizo para comprender que, al menos, Lee tuvo que haber pasado más del piso 85 para poder encontrar dicha roca. Por otra parte, hasta ahora las guías y consejos de Kang habían sido útiles para que varios jugadores avanzaran en solitario por el primer piso del laberinto, aunque con bastantes dificultades. Sin embargo, lo que Kang les daría a continuación les permitiría a los jugadores desarrollar por sí mismos nuevas habilidades al igual que él lo hacía. Kang prometió ayudarlos con nuevas habilidades en otro momento y los dejó para adentrarse en la sala del jefe del segundo piso. El jefe, quien resultó ser un goblin con un bastón rodeado de cientos de goblins que, inmediatamente, atacaron a Kang. Mientras luchaba, el goblin utilizó su magia para enviar a nuestro protagonista a un lugar donde sus mayores arrepentimientos lo atormentarían. Allí, vio a todas las personas que habían muerto porque él no llegó a tiempo para ayudarlas. Incluso estaba la jugadora más fuerte del mundo, la cual él le pedía ayuda. En ese mundo, todos los cadáveres intentaron sofocarlo, pero el hecho fue inútil contra Kang, ya que este tenía la habilidad llamada Inquebrantable, la cual evitaba que su mente se derrumbara ante el hechizo. A partir de aquí, los hechizos del Goblin fueron inútiles, por lo que fácilmente Kang pudo acabar con él. Llegamos al final de esta historia con el fantasma del caballero reconociendo que Kang es demasiado fuerte y valiente, y que ni él cuando tenía vida había podido superar a Kang. Vemos cómo este fantasma se pregunta quién es nuestro protagonista y de dónde habrían venido. Esto ha sido Maximan Mangua. No olvides suscribirte si te ha gustado, dale like y comenta cuál quieres que sea el próximo manga a resumir.